Una vez más agradecido para con Dios de estar en su casa juntamente con ustedes para así dar ese gozo a Dios de que juntamente todos alabar a quien ha nacido en nuestros corazones, Cristo Jesús, Señor nuestro. Realmente maravilloso cuando venimos a la casa de Dios, adorar a Dios, que es una forma de descansar en Dios, de dar ese agradecimiento, que es la palabra precisa, de estar agradecido con Dios por lo que somos ahora en Él. Entonces es maravilloso cuando venimos a la casa de Dios y venimos con un corazón sensible para adorarle a Él y exaltarle a Él, porque ahora somos importantes. Ahora hemos pasado de muerte a vida. Tenemos un futuro maravilloso que muchos nos envidian por la misericordia de Dios y por haber creído a Dios. Entonces muchos quieren estar acá, pero sus formas de vivir les impiden el venir acá y están atrapados en su manera de pensar y hacer y no prestar atención a los tiempos que estamos viviendo. Y nosotros cuando venimos a la iglesia es maravilloso cuando levantamos las manos. Es algo, hermano, de que tiene que ser automático en nosotros, porque debemos nosotros siempre tener una actitud positiva delante de Dios. No podemos venir acá con una actitud derrotista, pero todos son los que aún todavía no han nacido de nuevo. Pero nosotros, si nos ocupamos durante la semana de conservar, guardar la salvación a la cual nosotros tenemos ahora, si nosotros nos ocupamos en vivir una vida de búsqueda de Dios, toda la iglesia aquí va a vivir con una mano levantadas, un corazón sensible, agradecido para con Dios. Es maravilloso, porque Dios nos ha llamado a libertad. Por eso, cuando usted vea a su hermano que está por ahí, con las manos bajas o algo, anímele a levantar las manos, porque eso nos conlleva a una vida de crecimiento. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Entonces no tenemos por qué venir nosotros a venir al templo de Dios todo alejado de Dios. No, tenemos que creerle a Dios, creer que Dios sabe nuestro problema, saber que Dios entiende cómo nos encontramos. Pero como somos diferentes, como Dios nos ha hecho diferentes, le creemos a Él y así nos movemos. Todo por esa palabra pequeñita, la fe. La fe maravillosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos bienaventurados, hermanos. Gloria a Dios. Y disfrutamos de esta nueva vida en Dios. Que Dios siempre nos ayuda, nos empuja a seguir. Como decía el cántico, que no podemos callar. No podemos callar. El amor de Dios nos impulsa a anunciar al mundo que hay una vida mejor para vivir únicamente en Dios. Esa es la vida agradable a la cual Dios nos está llamando al mundo, a esta vida nueva en Él, solamente en Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, abramos la santa palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 9.
Vamos a hablar de algo que nos va a ayudar mucho a recapacitar, a ver cómo está nuestra vida cristiana en Dios. Esta palabra que es como espada de dos filos. Espada de dos filos que penetra el cuerpo, el alma, el espíritu. Afecta para bien a nuestra humanidad. Entonces debemos siempre deleitarnos en la palabra de Dios, donde los tiempos que están viviendo lo meditan. Entonces, hermano, vamos a leer 9:13. Vamos a leer del 13 en adelante, versículo 13 en adelante. Nos dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, palabra eficaz, poderosa. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor, y lo hago de buena voluntad. Recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Buenas tardes, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla el día de hoy. La palabra que Dios tiene para nosotros hoy día. Debemos estar siempre atentos para así tomar en cuenta lo que Dios nos aconseja, la palabra que Dios trae hoy. Solo Dios conoce cómo está su vida, mi vida, delante de Él. Yo no la conozco, ustedes la conocen. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí la palabra nos habla de un hombre que fue transformado, cambiado.
por el poder de Dios. El apóstol Pablo, un hombre que Dios consideró que él era muy útil para los propósitos de Dios, donde Dios lo había separado y vio en él algo maravilloso, Dios, donde nos narra en el capítulo Hechos de 9, donde iba camino a Damasco a cumplir una función contra los cristianos, y vemos que fue impactado por el poder de Dios, poder transformador de Dios. Y vemos que inmediatamente el apóstol Saulo, posteriormente Pablo, vemos que él, después de haber ayunado 3 días, Dios envía a Ananías a una misión. Ananías se encontraba orando. Y Dios lo llama en esa comunión que tenía Ananías para con Dios. Y así Dios, cuando tiene una misión y aquel o aquella cristiana que está viviendo una vida de comunión con Dios, sometida a Dios, sometido a Dios, Dios lo está mirando. Dios está mirando la actitud de ese cristiano, de esa cristiana, de que ha entendido y ha guardado la palabra que él se apercibió y la tomó en cuenta. Dios anda mirando las 24 horas nuestro comportar, nuestra forma de pensar. Así como llamó a Ananías, que Ananías estaba en esta actitud positiva, orando, Dios lo llamó. Así hoy día hay también misiones que Dios quiere hacer, que Dios quiere salvar familias, gentes, que Dios está viendo a alguien que se quiere suicidar, alguien que va a cometer un pecado atroz, que se ha dispuesto. Y Dios también hoy día quiere levantar de su pueblo aquel que esté dispuesto, aquel que haya entendido, que haya guardado la palabra, a usarlo para estas clases de misiones que tiene Dios. Así como Dios movió a Ananías, marido de Pablo, con respecto al propósito de Dios para con Pablo, así hoy día Dios nos llama a cada uno de nosotros a estar en esa actitud para cuando Dios quiera llamarnos a hacer una obra específica, digamos, helo aquí, Señor. Y lo primordial, que entendamos cuando Dios nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Seamos sensibles al llamado de Dios a ir a una área específica, a una persona específica, a una familia específica. Tenemos que estar en ese mover de ser sensitivos al mover de Dios. Porque vemos que si nosotros anhelamos servirle a Dios, tenemos que acogernos a los consejos que están en la palabra de Dios, de vivir una vida de oración, de obediencia, de sometimiento, de dar frutos cuando estamos en la obra de Dios. Son los propósitos de Dios para cada uno de nosotros, pero depende de cada uno de nosotros cuál es nuestra actitud. Si hemos guardado la palabra, si no hemos apercibido esa palabra y no la hemos olvidado. Dios quiere usarnos para su gloria. Una actitud positiva delante de Dios. Y vemos como
Pablo, en ese momento, al sufrir esa transformación maravillosa que él experimentó en su ser, inmediatamente dice la palabra que él, después de haber ayunado, después de haber recibido la vista de parte de Dios, de haber sido impactado por Dios, dice que predicaba enseguida a Cristo. Hubo algo poderoso que ocurrió en su corazón, en su mente, y enseguida él salió a predicarle a los judíos, se metía en la sinagoga, discutía con ellos, a decirle que Jesús es el Mesías. Y cuánto no sufrió Pablo por decir la verdad a los judíos radicales que no querían ver que Jesús era el Mesías. Pero Pablo valientemente se introdujo conforme el poder que había recibido del Señor Jesucristo, a decirle a ellos que Jesús es el Mesías, que Él murió por los pecados, que tenía que ser así, que Dios Él lo había elegido a Él para misericordia, para con la humanidad. Algo maravilloso ocurrió en el apóstol Pablo, donde él después recibe el llamado, cuando estaban orando, ayunando en el templo, donde el Espíritu Santo lo llama, de acuerdo a la preparación, el entendimiento, para la obra a la cual lo había llamado. Lo separa el Espíritu Santo, juntamente con Bernabé. Llegó a transcurrir del apóstol Pablo y a recibir esa transformación en su ser. Vemos cómo la palabra nos narra ese mover de Dios en su vida, por los escritos que Él nos dejó inspirado por el Espíritu Santo. Su vida, cómo fue Él agredido, pero no le importó el ser agredido por causa del Evangelio, porque Él sabía la verdad a la cual había sido llamado para divulgar a la humanidad de que había una vida maravillosa a través del Señor Jesucristo. Y vemos que Él se predispone, donde Él dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Él sabía lo que había ocurrido en él. Anunciar el Evangelio, porque no nos podemos callar. Si nosotros hemos sido impactados como fue impactado Pablo, nuestra actitud siempre debe ser la cual Dios espera que haya en nosotros. Anunciar el Evangelio, anunciar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Y si todavía no hemos entendido lo que es ser impactado por el Evangelio, tenemos que recapacitar y decir por qué en mí todavía no hay ese renacimiento de Cristo en mi vida. Tenemos que acogernos a lo que dijo Cristo siempre, lo que dijo Pablo, a esforzarnos, a dar los frutos necesarios para que así nuestra vida, cada día nuestra vida sea una forma ascendente, de crecimiento, porque Dios no nos ha llamado a estar fríos. Dios no nos ha llamado a estar tibios. Dios nos ha llamado a estar creciendo en el Evangelio. Dios nos ha llamado a que la vida de Él se refleje en nosotros, a través de nosotros, porque así se predica el Evangelio. Dios nos ha llamado a estar bien ardientes en el Evangelio. Que vemos a que Dios nos ponga al lado a nuestra nueva vida en Dios, a estar caliente en el Evangelio. Es lo que nos narra
la palabra de Dios. Pero vemos que Pablo nos habla de cuál es mi galardón, sabiendo que si nosotros predicamos el Evangelio, aparte que tenemos la salvación que Dios nos ha dado por su gracia, Pablo nos habla de un galardón de llevar el Evangelio. Dios le agrada cuando nosotros nos predisponemos a hacer su voluntad, a no dejarnos nosotros llevar por ese frialdad en ningún momento. Tenemos que sacudirnos ante cualquier evento de enfriamiento en nuestras vidas. Tenemos que reaccionar. No podemos nosotros acomodarnos a una vida religiosa, de venir al templo y para allá, regresar de ahí para acá, y después regresamos al templo medio frío porque no nos hemos tomado en cuenta lo que Dios nos llama a hacer. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos una vida avivada en Dios. Lo que se le puso Pablo, por lo cual Pablo dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Qué quiere decir siervo de todos? Para ganar a mayor número. Siervo de todos, porque digo, no, yo aquí predico al que se me ponga en medio, cualquier alma, yo me dispongo a predicarle en el tiempo que fuere. Yo me brindo, mi vida está dedicada al Evangelio. Se dispuso Pablo a predicarle, a ganar las almas, la vida para Cristo. Así nosotros también debemos recapacitar, así como ese propósito que hizo Pablo de ganar el mayor número de almas para Cristo, donde él dice que me he hecho los judíos como si yo estuviera todavía sometido a la ley. Yo no, yo estoy sometido por la ley de Cristo. Cristo me ha hecho libre. Pues sin embargo me voy a introducir por ahí a ellos a ver cuánto logro ganar. A los gentiles que estaban sin ley, por ahí me hago también a ver cuánto logro arrebatarle las tinieblas para que vengan al conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es la disposición del apóstol Pablo. Pablo vivía una vida agradecido para con Dios. Y Pablo dio los frutos, porque estaba agradecido. Como yo, Señor, me has salvado. Tú que me has salvado, me has rescatado, has sentido tu poder, has hecho algo maravilloso en mí. Como yo no voy a predicar tu palabra? Agradecido para con Dios. Y hay cristianos y cristianas hoy día son agradecidos con Dios. Me llama la atención, escuché de un ministerio de unas mujeres que Dios salvó, mujeres prostitutas, vivían atrapadas, encadenadas en esa vida horrible de pecado de la prostitución. Y fíjese usted, mucha gente tiene todavía el concepto que es un pensamiento de tinieblas, pensamientos engañosos, donde la persona dice, no, ella es prostituta, bueno, está alimentando a sus hijos, los está alimentando, se acepta que se prostituya, porque está ganando dinero para su familia. Esa forma de pensar es una forma contraria a la palabra de Dios, errónea. Entonces muchos caen en eso y justifican, quieren justificar el pecado. No, el pecado es pecado, porque vende droga y sustenta a la familia, como decían de Pablo Escobar en Colombia. No, le he hecho muchas casas por aquí, mira, todos estos barrios, quizá otros narcos por ahí han hecho buena obra.
y defienden al narco la obra mala que ha hecho. Han muerto gente que están destrozados por la droga, y mucha gente que están atrapados en ese pensamiento erróneo, aprueban esas cosas, pero sabemos que delante de Dios eso es pecado. No podemos justificar nosotros el pueblo de Dios, estas cosas que se divulgan por el mundo. Son cositas erróneas. Por eso Dios nos ha salvado, nos ha rescatado, nuestra mente ha sido renovada, tenemos la mente de Cristo para decir las cosas como son. Porque el pecado es pecado, y no debemos sentir miedo ni temor, decir que es pecado. La gente lo llama ahorita, no estamos ahorita en el adelanto de la ciencia. Ese era el tiempo de los abuelos, que ahora no, ahora estamos en la tecnología. Ya eso, a la moda. Esta es la moda ahora. Pero ese tipo de moda lleva a la destrucción. Mejor vivir a la manera de Cristo. Aunque nos traten de antiguo, como sea, debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Una vida de rectitud, una mentalidad de Cristo. Gloria a Dios. Y veía hermano, hermanas, en ese agradecimiento para con Dios, donde se juntaron todas estas que fueron prostitutas y acogieron este ministerio de llevar la palabra a sus antiguas compañeras, y ellas se reunieron y le dijeron, fueron a los sitios donde ya antes frecuentaban, decían, miren, nosotras somos diferentes ahora a ustedes. Dios nos ha rescatado, nos ha salvado. Nosotras, decían ellas, le vamos a pagar $100 para que nos escuchen 1 hora el Evangelio del Señor Jesucristo. Y así ellas iban ganando almas para Cristo, a sus antiguas compañeras. Y ustedes escuchaban prostitutas, ¿sí? Porque según el testimonio, yo fui prostituta, pero Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado, me ha hecho fabulosa. Y este es el mensaje de ellas para esa clase de mujeres que vivían esa vida. Es una vida de agradecimiento. Dice, no, yo no puedo quedarme callada. Yo tengo que dar fruto de lo que Dios ha hecho en mi vida. Esto no, porque la palabra nos llama a dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. No podemos quedarnos callados para nada. Es algo poderoso lo que es el Evangelio. Si todavía no hemos valorado, todavía no hemos entendido, valorado el poder que es esta palabra, tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque es poder de Dios. Pablo escribió en Romanos capítulo 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. A todo el que cree. Porque si todavía estamos en el Evangelio y no hemos creído de este poder, de esta palabra, que es vida, te pido, Señor, perdóname, pero yo todavía me falta, ayúdame, aumenta mi fe para creerte a ti de este poder, de esta palabra transformadora. Primero hacer nosotros afectados para bien a través de la palabra, para así llevar eso, ese convencimiento